El control remoto para nosotros es algo vital porque el control remoto nos hace tener la comodidad, la tranquilidad y sobre todo, entre comillas, el control de cosas que están distantes nuestro o que no son de nuestro control y nosotros logramos controlarlas. Entonces, el control remoto es algo que nosotros, por decir un ejemplo, en casa, cuando está la televisión y queremos ver la televisión, el primer problema es encontrar dónde está el control remoto, ¿no? Y entonces, cuando uno pierde el control remoto, uno pierde el control de la televisión y uno se siente mal. No solamente perdemos el control remoto y quedamos perdidos, sino muchas veces en nuestra vida perdemos el control de muchas cosas y quedamos perdidos. Esta es la razón por la cual el día de hoy se llama la prédica Retoma el Control. Aunque sale un control remoto ahí, no voy a hablar específicamente del control remoto, esa nada más era la introducción. Más que nada, lo que yo voy a hacer es que podamos poner de una manera práctica nuestras vidas y empezar a examinarla. Y hay realidades que nosotros tenemos que empezar a abrir los ojos, especialmente en estos tiempos, porque en estos tiempos la tecnología nos hace ver a nosotros que tenemos el control de las cosas, pero no es más que un control falso de las cosas o una imaginación del control, porque no tenemos el control real de las cosas. Voy a dejar un ejemplo, el único, no quiero entrar en más detalle con esto porque solamente es la introducción a algo que quiero hablar que es muy, muy serio, y es que, la mayoría de nosotros tenemos WhatsApp, ¿verdad? Entonces, el WhatsApp o el sistema de chat tiene una especie de herramientas que nos hacen a nosotros pensar que tenemos el control. Las herramientas que nos hacen pensar que tenemos el control es que cuando nosotros escribimos un mensaje, salen un ganchito, o los que no sabían esto, sale un ganchito cuando el mensaje salió de nuestro teléfono. Salen dos ganchitos cuando el mensaje llegó al otro teléfono. Salen dos ganchitos azules cuando la persona del otro teléfono recibió el mensaje. Esa es una especie de control que nosotros tenemos saber, es como un tracking, ¿no? Que vemos cuando salió el mensaje, si salió de verdad, está el ganchito. Si llegó allá de verdad, está el otro ganchito. Nosotros tenemos cierto control de que el mensaje salió y llegó. Segundo, tenemos el control de que la persona lo vio. Y si usted manda un audio, usted puede ver hay una herramienta que está en los tres puntitos de arriba que puedes ver cuando la persona escuchó el audio también. O sea, tú tienes un cierto control de todas estas cosas también, ¿no? Y yo creo que en los otros chats también salen cuando la gente leyó el mensaje. Hay otra herramienta ahí que nos hace pensar que tenemos el control, es que, aunque han habido ya herramientas para no poner vulnerabilidad en los demás, pero la herramienta que me indica que la otra persona está en línea, es un cierto control, porque yo sé cuándo se conecta. Hay otra herramienta también que está ahí, que dice cuándo fue la última vez que se conectó. Entonces uno dice, oye, tengo un control, mira, yo sé cuándo se envía el mensaje, cuándo llega allá, cuándo lo lee, si es audio, cuándo lo escucha, si lo vio y no lo escuchó, uno sabe cuándo está en línea, cuándo no está conectado, uno sabe cuándo fue la última vez que se conectó. Y uno piensa que en eso tiene el control de las cosas, pero eso en realidad está controlando tus emociones, porque eso genera un estado de ansiedad que no teníamos nosotros antes. Porque simplemente uno manda un mensaje, bueno, en los tiempos míos, que es de algunos de ustedes aquí también, así que no me dejen solo, uno mandaba una carta escrita a mano y eso llegaba a 15 días y me llamaba la atención eso, porque llevaba, si era Costa Rica, de Panamá a Costa Rica llevaba 15 días, y si era de Panamá a New Jersey, Estados Unidos, llevaban 15 días. No entendía la lógica de eso, yo pensé que era mientras más lejos tomaba más y mientras más cerca era más corto, pero bueno, la idea era esta, uno tenía que esperar 15 días que llegara la carta, a los 15 días que llegara la carta que escribiese, y cuando escribiese y que la enviaba, esperar 15 días que llegara. Ese uno desarrollaba el sentido de paciencia, no, de proceso, el sentido de proceso, de entender que hay que esperar un proceso. Pero con la tecnología nosotros, y más la generación más actual, nosotros no entendemos lo que es un proceso.
porque las cosas tienen que ser ya. Hablando de Internet nuevamente, y ya luego para pasar a lo que es el mensaje en sí, el Internet antes era dial-up, antes era conectado con el teléfono y sonaba, uno tenía que usarlo, si el teléfono lo estaban usando no podía usar Internet, y si usaba Internet el teléfono no lo podía usar. Y si entraba una llamada se cortaba tu comunicación con Internet, y cuando te estabas conectando sonaba con un fax, así como... Ese era el Internet inicial cuando empezó. Y tomaba tiempo. Hoy día tenemos el relojito ese que nos mata de ansiedad, porque cuando tú vas a ver un video de algo y empieza ese relojito así, no ha pasado ni 4 segundos y tú estás como que, ¿y cuándo va a bajar esta cosa? Y uno está con ganas de estrellarlo y uno dice, voy a ver otra cosa. Son 4 segundos, 5 segundos y no podemos esperar. Entonces, toda la tecnología, aparte de que nos beneficia con información interesante y buena, también nos está llevando a nosotros como seres humanos a estados de ansiedad que no teníamos antes cuando éramos seres humanos comunes y corrientes, ¿no? Y entonces la tecnología, nosotros pensamos que tenemos el control porque a través de la tecnología podemos accesar a todas las cosas que queremos. En realidad ella tiene el control de nuestras vidas porque a nosotros la tecnología nos genera ansiedad. Lo último que voy a decir de la tecnología es que la tecnología sirve para lo bueno y sirve para lo malo. La tecnología te hace pensar que si tú tienes Twitter, que eres un gran pensador, te hace pensar que si tú tienes Instagram, eres el mejor fotógrafo, y te hace pensar en Facebook que tú eres el conocedor de todas las cosas, igual que en YouTube, porque dando detalles de todas las cosas. Entonces todo eso es parcial, eso no es real. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que en realidad la tecnología y quienes controlan la tecnología nos están controlando más a nosotros que lo que nosotros controlamos a la tecnología. Entonces nosotros tenemos que entender como cristianos que tenemos que tener el control de 2 cosas, y ahí voy a empezar a desarrollar la enseñanza del día de hoy. Tenemos que tener el control externo de todo lo que es ajeno a nosotros, y tenemos que tener el control interno de todo lo que nosotros podemos controlar en nuestras vidas. Cosa en una relación que usted puede controlar es su actitud frente a una situación en su pareja. Cosa que usted no puede controlar es la reacción de su pareja, porque esa es su pareja, no es usted. Y uno tiene que entender que uno no puede controlar a las personas, por mucho que uno quiera hacer las cosas de manera que la persona, entre comillas, aprenda o entienda lo que yo quiero decirle, dependerá de cómo lo percibe la persona. Una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que usted escucha y percibe. Yo estoy hablando y usted está escuchando lo que quiere escuchar, no lo que yo quiero decirle. Entonces, si uno tiene un corazón dispuesto a aprender, uno encontrará lecciones en cada línea de lo que se está hablando. Pero si uno tiene una actitud de que, bueno, voy a dejar que esto pase rápido, uno no va a aprovechar cada una de las líneas de la lección que Dios le quiere dar a uno en el día de hoy. Entonces, uno tiene que saber que uno tiene un control interno que tiene que saber manejar y controlar, y uno tiene que saber que hay un control externo que no tiene que permitir que te controlen a ti. Aunque pareciera que me contradije en algo, quiero aclarárselo un poco más adelante. Esto es como una película. Esta es la introducción, luego vamos a otra escena y después van a ver cómo regresamos nuevamente al principio. En cuanto al control externo, Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, nos vamos al principio para poder entender todo el concepto de las cosas. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 28, y bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En una prédica anterior yo estuve hablando acerca de la palabra sojuzgar. Sojuzgar tiene que ver con someter con autoridad y con fuerza las cosas. Y yo decía en ese entonces, en la prédica, que nosotros tenemos que fructificar, o sea, que multiplicarnos y dar fruto. Tenemos que llenar la tierra por medio de la multiplicación, tenemos que sojuzgar la tierra y señorear en los animales.
Entonces, ¿qué es la tierra? La tierra no era solamente el polvo y todo, sino que cuando hablaba el Señor acerca de juzgar la tierra, era el ámbito espiritual que cubría la tierra. Entonces nosotros tenemos, por medio de Dios, cuando nos creó, la autoridad de gobernar y estar sometiendo a todo lo espiritual que existe en esta tierra, en este mundo. Eso tenemos la autoridad. Al caer en pecado y creerle a las mentiras de Satanás, nosotros hemos perdido esa autoridad y entonces por medio de las mentiras con las cuales el enemigo nos hizo caer, también nos mantiene a nosotros en una mentira confabulada de que no podemos, aunque realmente sin Dios nosotros no podemos. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, uno no podrá jamás expulsar demonios, jamás podrá tomar autoridad en algún lugar para que la luz resplandezca y sea lo que más brille en ese lugar y no las tinieblas, y no podemos hacer huir absolutamente ninguna sombra que en las noches nos acechen. Porque solamente por el nombre de Cristo y el poder del Espíritu Santo es que podemos tener autoridad sobre toda fuerza espiritual. Entonces, lo importante en esta parte es que estamos hablando de lo externo. Lo externo, ahí te das cuenta que Dios le dio el control al ser humano, dice al hombre, o a varón y hembra los creó, y el mensaje era a los dos. Aunque el hombre es cabeza, pero el mensaje para los dos. El mensaje para los dos era, la responsabilidad que tenían ellos era de ser fructíferos, de llevar fruto, de multiplicarse, de llenar la tierra, de someter todo lo espiritual y de señorear sobre los animales. Que nada te controle, sino que tú seas quien tiene el control por medio de lo delegado por Dios. Dios te delegó el poder y te dio la autoridad para hacerlo. Eso es en el principio. Ahora nos vamos entonces, ¿qué? Nos vamos al futuro. A ver, en el futuro, en lo que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis, en la iglesia que estuvimos estudiando esta semana pasada, dice el versículo 26 de Apocalipsis 2, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. En el control externo, lo que podemos ver es que en el Apocalipsis, cuando el Señor le da el mensaje final a la iglesia de Tiatira, que siempre le dice qué es lo que tiene en contra, qué tiene a favor, y siempre le dice a los que pueden lograr mantenerse íntegro y ser vencedores hasta el final, van a tener esto. Entonces, lo que llama la atención en esta parte es que cuando nosotros, como iglesia de Tiatira, que fuésemos, tenemos buenas virtudes, pero tenemos cosas que afectan nuestra conducta y nosotros, cuando nosotros vencemos y sacamos las cosas que afectan nuestra conducta, es porque vencemos. Y cuando nosotros vencemos, nosotros podemos retomar algo que al principio se nos fue dado y que el enemigo nos quitó por sus mentiras. Y es la autoridad sobre toda nación o la autoridad sobre la tierra, la autoridad sobre todo lo que existe en el planeta. Eso no es algo para señorearse y abusar de las personas como lo hace una autoridad común y corriente en nuestro planeta. Eso tiene que ver con el servicio. La autoridad, aunque parezca contrario, en el reino de los cielos es servir. Una vez le dijo el Señor a Jacobo y Juan y le dijo, en el reino de los cielos no es como en la tierra que los gobernantes se enseñorean de aquellos que gobiernan, sino que en los principios del reino de los cielos el mayor es el que sirve. Entonces, si nos vamos al principio, ok, ante lo revelado nosotros lo sometemos, que es la parte espiritual, pero ante el resto de las cosas nosotros servimos, porque somos delegados de parte de Dios. Somos personas que deben de reflejar el amor de Dios, la luz de Dios, la bondad de Dios, el poder y su autoridad también. Pero nosotros somos los delegados de Dios, de representar a Dios en la tierra, en este mundo, en este planeta. Pero lo podremos hacer, si somos representantes del Dios Todopoderoso, lo haríamos con autoridad y con poder. Y es lo que hacemos hoy día nosotros como cristianos cuando llegamos a un lugar y hay una atmósfera que no es de Dios, nosotros somos los que hacemos la diferencia en ese lugar y ponemos la luz, porque la luz de Jesús está en nosotros.
Ahora, si la luz de Jesús no está en ti, tú entrarás en un lugar, lo sentirás pesado y saldrás huyendo. Pero si la luz de Dios está en ti, toda tiniebla tiene que huir. Porque si tú eres una persona cristiana que busca de Dios y que te sometes a Dios, puedes resistir al diablo, puedes hacerle frente y él tiene que huir. No hay otra. Ese es un principio bíblico que cualquier mentira de Satanás querrá quebrantar, pero usted se mantiene, como decía el domingo pasado, en lo vertical, en el espíritu, en esa verdad, no en lo que usted siente. Oye, aquí no le da miedo una cosa extraña que nunca ha visto. Eso da miedo, ya sea un animal, ya sea un objeto, ya sea lo que fuera, que se acerque a ti algo extraño, da miedo por la inseguridad de no conocerlo. Pero esa es la parte del alma, pero la parte del espíritu es que dice que yo tengo autoridad sobre las cosas. Y uno puede pararse firme frente a las situaciones difíciles y se dará cuenta que toda dificultad o toda situación difícil retrocede cuando tú te mantienes firme en una posición, porque se trata nada más de ser firme, de ser seguro, de estar con fe completa y de certeza de que Dios es el que te puso aquí y que Él es el que te guía, que si Dios te permitió avanzar en este valle de sombra de muerte, no vas a tener que tener ningún miedo porque Él está contigo. Porque no importa que pases por valles de sombra de muerte, no importa que pases por el fuego, no importa que pases por las aguas, Dios estará contigo. Y eso lo dice la palabra. Y cuando nosotros nos basamos en la palabra, nos basamos en lo vertical. Y todo lo horizontal se va disipando porque nos paramos en lo firme y en lo correcto, y en lo verdadero y en lo real, y no en ninguna mentira de Satanás. Entonces, para ir avanzando, esta palabra de autoridad tiene que ver también con sojuzgar. Y lo vemos desde Génesis, lo vemos en Apocalipsis. Estamos viendo desde el principio hasta el final. Siempre nosotros podemos tener la certeza de que el plan de Dios inicial se mantiene en nuestras vidas. Por mucho que usted se desvíe, por mucho que usted falle, por mucho que usted fracase, por mucho que usted no entienda algunas cosas y se atrase con algo, el plan de Dios se mantiene firme contigo y conmigo. O sea, nos toca a nosotros poder alinearnos con el plan de Él porque nosotros nos atrasamos para nosotros, pero Él nunca va a cambiar. Y Él siempre va a tener un modelo original, un modelo inicial para nuestras vidas y lo va a defender y lo va a cuidar hasta el final de que se cumplan nuestras vidas. Hay que tener autoridad sobre las cosas que nos controlan y eso significaría no dejarse controlar. Los medios nos hacen ver lo que ellos quieren que nosotros veamos y nos hacen oír lo que nosotros no queremos oír, pero ellos nos lo hacen oír. La presión social y el marketing nos hacen hacer lo que quieren que hagamos y nos hacen aceptar lo que ellos quieren que aceptemos. Ok, vamos a la parte un poco delicada de estos tiempos y es que los medios de comunicación desde internet, radio, televisión, prensa, todo lo que llega a nuestras vidas para alimentarnos de información, nos manejan de la forma en que ellos quieren manejarnos. Si queremos que seamos un planeta en pánico, nos van a meter todas las cosas oscuras y todas las cosas de terror. Y vamos a vivir en un pánico porque ellos controlan nuestras emociones, porque nosotros estamos siempre consumiendo lo que ellos nos ponen. La sociedad nos impone también unas normas, nos impone un sistema, nos impone una estructura que nosotros tenemos que aceptar, porque simplemente es así. Ahora, ante los medios y ante la estructura social, nosotros tenemos la contraparte que es la palabra de Dios. Ante el miedo de todo lo que vive globalmente el mundo, nosotros tenemos que darnos cuenta qué dice la palabra acerca de nuestra actitud y nuestra posición, no lo que dicen los medios. Y tenemos que tener muy en cuenta que uno se contagia no solamente cuando está cerca de personas y la abraza, uno se contagia cuando escucha muchos medios de comunicación, porque eso enferma. Y lo psicosea uno y uno queda pensando en lo mismo y no se va en esa misma línea. Cuando todo el sistema impone y la presión social y la presión de grupo
que se vivió desde adolescente en las escuelas, donde le decían a las niñas, no sé hoy día cómo sería, le decían que todas lo han hecho. Entonces, eso es una mentira. Siempre hay quienes se guardan, que se conservan, y siempre al final son las que van a ser más dignas de respeto, con mayor autoestima. Pero viene la presión social diciendo que todo el mundo lo hace, que todo el mundo lo hace, o si no, que todo el mundo es así, y entonces hay que aceptarlo. Y uno tiene que ver qué es lo que dice la palabra para que mi vida se rija conforme a la palabra y no me controle la gente lo que yo debo de pensar y lo que yo debo de aceptar. Entonces tenemos que tener en cuenta esa. Nuestra vida se debe regir con la palabra, no se debe regir con ninguna presión social ni con ningún medio de comunicación que nos bombardee. Tenemos que tener mucho cuidado en qué estamos consumiendo y a quién le estamos haciendo caso, porque eso es lo que nos controla nuestras vidas. Y tenemos que tener un balance en nuestras vidas pensando, y eso va bastante en la parte adolescente, aunque los adultos no se escapan de eso, pensando que si a mí me gusta, yo lo hago, y si no me gusta, no lo hago. Lo principal en la vida, ¿sabes qué? Es crudamente qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque hay muchos adultos pensando que aunque esto es malo, a mí me gusta, y yo después arreglo con Dios estas cosas. Y eso está mal. Y hay muchos adultos también pensando en que algo está muy duro, que Dios lo que pide, wow, eso es difícil, yo no puedo hacer porque la sociedad, la presión social dice, oh, tú no puedes hacer esto. O sea, por decir un ejemplo, ay, no, muchacha, conservarse virgen hasta el matrimonio, dice, eso ninguna lo hace. Eso es mentira. Entonces tiene que ver con que nosotros tengamos la vista puesta en la palabra y no lo que dice toda la sociedad, no lo que dicen los medios, no lo que dicen los cantantes, no lo que dicen los artistas, los bloggers, los youtubers, no lo que dice toda esa información, sino lo que dice la palabra. Ahora, parece aburrido para los jóvenes porque la presión social es que supuestamente todo lo hace y todo está libre, pero ese es un engaño. Ese es un engaño, al igual que los adultos, pensando que es algo muy difícil. Cuando Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No dijo que no era yugo, sí es un yugo, pero es fácil y es ligero. Simplemente tú tienes que pensar que esto tú lo puedes llevar. Hay una forma de uno cargar peso, por lo menos yo sé que Carlos podrá dar fe un poco de esto. A finales de los años 80, algunos no habían nacido, yo ya estaba trabajando. No es que era grande, yo era un joven trabajador. Yo era menor de edad, me da risa. Antes de comentar esto, le voy a decir, ¿usted sabe lo que es endosar un cheque? Ustedes lo saben, es firmar, poner tu firma y poner tu cédula, ¿no? La primera vez que yo estaba trabajando, la primera vez que me pagaron con un cheque, me dijeron, ve y ve al banco y lo cambias. Y yo he hecho una fila larga, y cuando llego ante el cajero, se lo doy, y me dice, el cajero lo voltea y dice, endóselo. Dice, no, me dice, no está endosado. Y si yo digo, gracias. Y me fui hasta la oficina y le digo, esto me lo dieron sin endosar, tienen que endosarlo. Dice, ¿tú sabes lo que es endosar? Es firmarlo. Te dije que lo firmaba ahí. Bueno, yo era joven, y trabajaba, tenía 16 años, trabajaba en una tienda de electrónica donde vendían televisores grandes, donde los plasmas no existían todavía, así que eran los televisores de tubo, así para atrás. Y eran unos televisores grandísimos. Entonces, cuando llegaba el camión de Japón con los televisores y todo esto, yo me di cuenta que había otro que era igual que yo nunca he sido gordo ni fornido, así que yo siempre he sido con esta estructura, y él era como yo, y al agarrar los televisores, ¡pum!, y lo ponía arriba. Yo digo, wow, este es Sansón o Arnold Schwarzenegger disfrazado de flaco. Y él me dijo, es que el detalle es maña, no fuerza, decía él. La pantalla es lo pesado, el resto es un caparazón. Entonces, si tú agarras la caja por las dos maniguetas y la pones para donde ti, tú puedes, y dice, y no pongas las piernas rectas, sino que la pones flexionada y tú haces dos caminos así y tú lo pones aquí, tú estás cargando un televisor que tú no podrías cargar de otra forma, porque es maña y no fuerza. Tiene que ver con que nosotros tenemos que encontrarle las mañas a las cosas, las mañas de cómo agarrar eso que Dios nos dio.
Porque no se trata de que Dios te dice, sin santidad nadie me verá, sé santo como yo soy santo. Y uno dice, wow, santo. Santa nada más la mamá de José. Santo, dice que santo es duro. Eso uno nunca, y dice, ¿quién va a lograr eso? Nadie puede lograrlo. Pero no es tu fuerza. La santidad consiste en que tú te separes para Dios conscientemente, aunque como humano tengas tus fallas. Pero si tú eres como David, que siempre que te encuentras con una falla y te lo dicen, tú vas y te humillas y te arrepientes y nunca vuelves a hacer eso, tú eres una persona que anda en rectitud y en santidad. Entonces, cuando tú manejas los conceptos de Dios en base a la forma de Dios, no a tu forma de pensar, su yugo es fácil y su carga es ligera. Pero la carga de Dios es pesadísima cuando Dios te dice que tú dejes un pecado y te dice, ¿cómo yo voy a dejar esto si yo llevo 24 años con este pecado? Eso no me deja. Tú lo puedes dejar porque quien te lo está mandando a dejar es el que te da la autoridad sobre esa costumbre, sobre ese hábito y sobre esa malicia del diablo que te tiene enredado, enredada. Y Él te da el poder de librarte. Tu propia fuerza de voluntad nunca lo podrá hacer, ni lo muy positivo que tú seas frente a las cosas. Tiene que ver con Dios. Todo lo que Dios habla para ti tiene que ver con Él, no tiene que ver con su fuerza, con tu fuerza, ni con las mías. Tiene que ver con que Él te manda y Él te respalda a que tú logres lo que Él te ha mandado a hacer. Entonces, ahí podemos ver que las cosas que nosotros pensábamos que no podíamos nosotros hacer y nos controlaba todo lo alrededor, nosotros podemos controlarla. Ese es el control externo, el control que los medios, la sociedad y la presión de grupo y el marketing ejercen sobre nuestras vidas y nos controlan que nosotros seamos consumistas, porque nosotros no podemos comprar algo que es exactamente igual, pero simplemente no tiene una marca, tiene que ser esa marca. Él nos controla el marketing porque nos lleva a un punto, nos controla de que nosotros tenemos que estar revisando siempre el móvil. ¿Por qué? Ustedes pueden dejarlo a un lado, de verdad, si alguien se está muriendo de verdad, a usted lo va a llamar, pero usted puede dejar a un lado, puede escuchar algunos chats entrando y usted no desesperarse por eso. O sea, porque usted está controlado, porque los medios de comunicación están llevando la vida que es así. Usted tiene que darse cuenta que todo el sistema del mundo está llevando a que tengamos una mentalidad muy libertina y nosotros tenemos que darnos cuenta. Dios no se flexibiliza en su ley. Nosotros tenemos que darnos cuenta que todo lo que nosotros pensamos que bueno, eso era antes, ahora Dios lo agarra un poco más suave. No, mira, Dios entiende que en estos tiempos uno se da una canita al aire, algunos lo saben, ¿no? Uno se da un chancecito por aquí y uno dice, Señor, mira para otro lado que voy a pecar, o que decir, bueno, ayer fue en la iglesia, pero hoy toca carne. Uno puede pensar que Dios puede flexibilizar las cosas porque este es mi hijo, bueno, yo lo quiero a pesar de que sea pecador, pecadora y reincide y caiga. Dios no es así. Dios no es así. Dios corrige a aquel que recibe por hijo y lo disciplina porque quiere lo mejor para sí. Y tenemos que tener nosotros bien claro de que si estamos con Dios, como dice un amigo mío, que él no sabe que es amigo mío, papá Dios castiga. De verdad, la gente dice, no, Dios permite algunas cosas. No, Dios te castiga a veces cuando tú estás de terco, o un padre no castiga a su hijo. Un padre castiga a su hijo cuando dice, mira, te he dicho 1, 2 y 3 veces, bueno, la cuarta no viene porque viene un castigo y va a pasar esto y va a pasar aquello. Porque uno quiere a su hijo, uno puede ver el mal que viene más adelante que los hijos no ven y uno lo previene y bueno, ni modo, tiene que venir un castigo. A un adulto, un cristiano, Dios está viendo lo que viene si uno sigue en esa conducta y uno cuando Dios viene, ¡pam!, y manda el sablazo, uno dice, ¿pero por qué? No, eso lo permitió Dios. ¡Oh, es Satanás! ¡Fuera Satanás! ¿Cómo está tu conducta? ¿Cómo estás tú conduciéndote con Dios para entonces ver si es un Dios que te está poniendo en disciplina, te está mandando un castigo para que tú entres en la línea de Él y no sigas al camino de perdición que estás llevando? Entonces, nosotros tenemos que tener el control de lo externo que quiere controlarnos. Ya saben cuáles son los puntos que quieren controlarnos, ¿no?
Voy a quitar esto que... Los puntos externos que nos quieren controlar son los medios de comunicación, son la presión social, el sistema social y es el marketing. Eso nos quieren a nosotros controlar, si es que nos ha controlado ya nuestras vidas en muchos aspectos. El control interno, yo creo que yo no puse esto. Sí, el control interno está dentro del fruto del Espíritu. Porque cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, produce en nosotros un fruto. Y quiero aclarar algo, en Gálatas 5 dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. El fruto tiene 9 características. Las obras de la carne son diversas, en diversos aspectos. Pero el fruto del Espíritu es como decir los granos, los huesos, las pepitas, como le quieren llamar en cada país, de la fruta. O sea que no existe... O las partes de la fruta, el hueso o la pepita, la pulpa, la cáscara y otra cosa más. O sea, los elementos de la fruta. O sea, ¿qué significa esto? Es que en el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, no puede existir que tú tengas el Espíritu Santo y tengas amor, pero no tienes gozo. Eso no puede pasar. No puede pasar que tú seas una persona que tiene fe, pero que no seas bondadosa, que no seas benigna. No puede ser que tú tengas gozo, pero no tengas mansedumbre. Porque el fruto del Espíritu tiene 9 elementos en los cuales todos coexisten juntos y no están separados y no puedes tener tú uno y no tener lo otro. Si tienes el Espíritu Santo, tienes todos. Pero hay uno que llama mucho la atención, que yo les he dicho muchas veces, en detalles como esto hay que buscar el diccionario, por lo menos Wikipedia, ¿no? Templanza. Templanza tiene que ver con control interno o dominio propio. En el original, en griego está la palabra encrateia. Encrateia significa control sobre sí mismo. Y yo quiero llamar la atención en esto porque nosotros a veces que hemos crecido en un entorno de iglesia pentecostal o que hemos conocido iglesia pentecostal, tenemos que darnos cuenta que el Espíritu Santo nos da dominio propio. Y quiero que tengamos mucho cuidado de que pensemos en algún momento que yo perdí el control y el Espíritu tomó el control y yo estoy descontrolado, que eso es algo como fruto del Espíritu, cuando el fruto del Espíritu dice que hay dominio propio. O sea, uno tiene que tener dominio propio de las cosas. Yo me acuerdo que una vez con mi hija, estaba ella con el pie que lo movía así, y tengo mucha gente que tiene como un tic. Gracias a Dios ella venció eso. Que me decía, yo le digo, pero ¿por qué haces eso? No puedo, no lo controlo. O sea, ¿cómo tú no vas a controlar tu cuerpo? O sea, uno tiene que tener control de las cosas. Uno tiene que saber y darse cuenta que la ansiedad es pérdida del control interno y significa que el Espíritu Santo no está teniendo en tu vida una presencia, porque tú tienes que tener tranquilidad y paz y esperar en el Señor, porque parte del fruto del Espíritu Santo es dominio propio. No estar ansioso, no estar airado, no estar sobrepreocupado. Bueno, la ansiedad viene con una preocupación excesiva. No estar impulsivo, así que pasa por encima de la gente. Perdón, es que yo soy impulsivo. Tienes que tener dominio propio. O sea, el dominio propio es el control interno de ti que debes tú recuperarlo, que debes retomarlo, porque no puede ser que tú estés en la vida viviendo como quien no tiene control o alguien descontrolado. Dice a ver si lo tengo aquí también, Proverbios 16:32, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Hay gente que quieren ayudar a todo el mundo, pero su vida no tiene ningún consejo de los que da. Mira, le arman la vida a los demás,
mira, tú tienes que planear tu día así, tienes que hacer eso, disciplinarte en esto y esto. Y entonces tú vas a ver a esa persona, su armario es un desastre, su casa es un desastre, todo está desordenado, no tiene tiempo de nada, tiene carreras inconclusas, tiene relaciones inconclusas, no termina las cosas, pero no, a ti te dice, es que tienes que disciplinarte, estructúrate así. Y más si te quieren vender un negocio, no, tú puedes vender esto, pero mira, tienes que hacerte esto, pero tu vida no está en orden. Nosotros, antes de conquistar ciudades o conquistar o creer que tenemos el control sobre otras personas, tenemos que tener un dominio propio, tenemos que tener un autocontrol. Dice en otras versiones que, de ese mismo versículo, que es mejor el que se controla a sí mismo que el que tiene grandes victorias en otras áreas. Y hay que tener ese balance en nuestras vidas. No tenemos que dejar de dar consejos. Los buenos consejos son buenos, pero es más importante que nosotros tengamos dominio propio, porque eso es tener control interno de nuestras vidas. Ya para terminar, yo quiero decir algo en tres partes. Las tres patas principales que sostienen el control en tu vida para lo externo y para lo interno está primero en la convicción. Ok, tú tienes el control de lo externo que no te afecte a ti cuando tus convicciones son firmes, cuando a ti no te echan cuento de que, a algunos les va a afectar, ¿no? De que la manzanita es lo máximo y el resto de las otras cosas no. O sea, ese es marketing. O sea, tú tienes que tener conocimiento de las cosas. Analiza, por decir un ejemplo, en esta parte de lo electrónico, las bondades y todo lo que tiene, y las bondades y todo lo que tienen las otras marcas, y te das cuenta a veces que es lo mismo, nada más que estás pagando una manzana y mordida encima. Entonces, tienes que ser objetivo en esta parte. Tu convicción de la que tú sabes es lo que te rige, no la presión del marketing. La presión social, tu convicción es que puede decir todo el mundo que todo el mundo lo hace, pero ¿sabes qué? Tu realidad es que si todo el mundo se va a tirar del puente, el tirarse del puente no es lo más inteligente. Así que mi convicción es guardar mi vida y conservarme a mí. Así que todo lo que afecte con mi integridad, por mucho que lo haga todo el mundo, yo no lo voy a hacer. Y la convicción en lo espiritual es, mientras tú conoces más de la palabra, menos goles te meten. Porque hay mucha gente interpretando la Biblia de diferentes formas. Hoy estábamos viendo, mi esposa y yo, de una interpretación de la palabra que otro pastor debatió en la exposición de una persona, y estábamos viendo los dos puntos y decíamos, pero wow, o sea, que te tuercen la palabra o interpretan la palabra de una forma tan sutil que ni te das cuenta. Y te meten un gol y tú te quedas con una teología o con unos principios bíblicos equivocados. Ahora, cuando tú te metes en la palabra, te metes a estudiar y metes a Dios y oras para que el Señor te revele las cosas que están en la palabra, te meten menos goles, porque cuando tú escuchas algo que no está muy bien, tu convicción dice, eso está un poco raro. Y yo voy a ver, consulto, y hablo con el pastor, y empiezo a ver y buscar también otras opiniones, pero la convicción se basa en el conocimiento. Entonces, tu convicción basa en tu conocimiento verdadero y real, no lo que te dice YouTube, ni lo que dicen algunas personas que son gurús supuestamente de una expertise. Cuando te lo dicen, no es que te lo tragues todo, sino que tienes que analizarlo y que el Espíritu Santo te dé la convicción, te dé la aprobación de que eso está correcto. Esta es una pata que te ayuda, de las tres patas del trípode, que te ayuda a ti a tener control total de tu vida. La otra es determinación. La determinación nace de mí. O sea, lo que yo, en base a la convicción, determino. Y yo le decía la otra vez cuando hablaba, hace un buen rato atrás, con Maribel, que le decía, no basta con que tengas el deseo de cambiar algo, ni las ganas de cambiar algo, ni la decisión de cambiar algo aunque está bien. Tienes que tener la determinación, porque la decisión puede encontrar obstáculos que pueden hacerte decaer o desistir,
pero la determinación va contra viento, contra marea, contra corriente, porque vas determinado, vas decidido, pero más que decidido, determinado. Yo determiné algo y lo voy a hacer. Cuando dice la palabra en Génesis 6, si no me equivoco, 6, no, más adelante, que cuando el pueblo, cuando los seres humanos salieron del arca y se fueron a una llanura, que se apartaron del oriente, empezaron a hacer una torre, que es la famosa Torre de Babel. Y entonces, porque dice, vamos a hacernos un nombre y vamos a ser más grande que Dios. Entonces Dios dijo, hay que confundirlos porque ellos han determinado algo y nadie los hará desistir. Dios lo dijo, imagínate, cuando uno tiene una determinación, hasta Dios dice, mira, cuando están determinados a hacer esto, nadie lo va a detener. Ahora, ellos estaban determinados para hacer lo malo. Imagínense ustedes determinados para hacer lo bueno, para tomar el control de su vida y decir, no, a mí no me vengan con ese cuento. No, que la cosa está así, que todo el mundo es así. No, yo tengo mi convicción y tengo la determinación de que esto no sea así. Y la última es la disciplina. La disciplina es algo que nos encanta, ¿no? En Hebreos dice, en verdad que la disciplina en el mismo momento no da ninguna alegría, ningún gozo, pero después da un fruto bueno, pero de justicia, decir, valió la pena estar en esta disciplina a los que se ejercitan en la disciplina. Y la disciplina la agarramos desde el principio cuando uno tiene la determinación de lograr algo. Porque mira, eso viene en ese orden. Tú tienes la convicción en base al conocimiento, empiezas a conocer la palabra, a conocer a Dios, creas tu convicción. Luego tomas una determinación por Dios y dices, yo voy a decir, voy a lograrlo. Y luego, tercero, tú haces una meta y te trazas una disciplina para que tu determinación en base a la convicción, el conocimiento que tienes, te lleve al lugar correcto que tú quieres alcanzar. No todo en la vida es relax. Relax, uno tiene que tener buenas partes de su vida relax, pero hay otras partes que hay que trabajar para que más adelante uno pueda tener un buen relax. No tener el relax antes porque después va a tener que trabajar y eso es peor. Cuando uno se establece una disciplina, uno tiene el fin en la mente, uno sabe para dónde va a llegar. Y eso lo he dicho yo otras veces. Con los ejercicios, los hombres, tenemos claro, así, uno ve Rocky, Arnold Schwarzenegger, algo así, y uno dice, voy a llegar a eso. Y uno se establece algo porque dice, no, estos centímetros tienen que subir o estos tienen que bajar. Y entonces uno establece la línea de ejercicio y uno, la dieta tiene que ser una parte importante. El ejercicio tiene que ser una parte importante y la prudencia en tu descanso tiene que ser una parte importante también, porque si no, no funciona. Entonces tú te disciplinas a que te tienes que comer sano, te disciplinas a que tienes que ir al gimnasio o hacer los ejercicios y te disciplinas a que tienes que descansar el tiempo que tienes que descansar, porque si no tienes esa disciplina no vas a llegar a la meta que estás establecido. La disciplina es la única vía que nos lleva a lograr los grandes metas que tenemos para nuestras vidas. Porque sin disciplina nadie es mejor. ¿Quieres que alguien sea mediocre? Que esté sin disciplina. Que haga lo que le dé la gana, eso no va para ningún lado. Pero con disciplina nosotros tenemos un rumbo y un destino. Entonces, en la vida cristiana también tenemos que tener una disciplina. Es muy sabido que la Biblia, así como la leemos aquí, ¿ve? A menos que sea la de niño, ninguna no tiene un dibujito o una parte de vídeo para ver algo como que se mueva, algo así. La Biblia puede ser un poco tediosa porque es letra y letra y letra y letra, letra y letra, y encima de eso varias líneas que no entiendo. Y eso hace que la mente diga, qué pereza, no voy a leer eso. Entonces, tenemos que establecer la disciplina de leerla en contra de nuestro deseo de estar cómodo y tenemos que leerla en contra de la pereza de querer investigar las palabras que yo no entiendo. Y tenemos que ir en contra de las voces que nos dicen que la Biblia es difícil, que no se puede entender. O como han dicho por ahí, no, el Apocalipsis, eso, si lo lees te vuelves loco. O alguno dijo ahí que si lo lees era una película de miedo, que le da terror, porque, o sea, si en el Apocalipsis tú nada más ves a la bestia, al anticristo y al 666, tú no eres de Dios. Porque si tú eres de Dios, tú ves en el Apocalipsis a Jesús
como no lo habíamos visto nunca, ¿verdad? Con ojos de fuego, con rostro de sol, con piernas de bronce bruñido, con espada en la boca, con una fortaleza, con autoridad, diciendo, yo estuve muerto, pero ahora estoy vivo, que yo soy el que hago la justicia aquí. O sea, esta autoridad de Jesús uno la ve y uno dice, wow, ese es mi Señor. Y uno dice, no es ese que lo apresaron y cayó su boca y que le arrancaron la barba y nunca dijo no lo hagan, que le puso la corona de espino y no dijo ¿por qué me lo hacen? No fue un Jesús que se dejó apresar. No es un Jesús el que se deja apresar hoy día. O sea, el que vimos antes se dejó apresar. El que vemos ahora en gloria y majestad en el Apocalipsis es el Jesús que yo quiero. Porque yo tengo problemas, tengo situaciones y tengo dificultades. Y yo quiero mejor al Dios Todopoderoso, no al Cordero que va a ser sacrificado por mí. Yo quiero el que me va a ayudar y me va a dar la victoria, que lo querían los judíos. Pero era necesario esta parte para que pudiésemos ver al otro. Y en el Apocalipsis nosotros vemos a ese Cristo. Y si tú no ves a ese Cristo en el Apocalipsis y el Apocalipsis te da miedo, entonces tú eres del diablo, tú eres del enemigo, tú eres de lo que le da miedo ver las cosas del Dios Todopoderoso. Porque si tú eres de la familia de Dios, a ti te da orgullo, así como decir, ese es mi Dios. Vamos a estar, yo voy a leerlo porque es que yo encontrar esto ahí, la gloria de Dios en este lugar. No queremos ser cristianos mediocres, que son los que vimos hace 2 domingos atrás, que estamos nomás con pañitos fríos así. Tiene una enfermedad terminal y vamos a ponerle un pañito, vamos a ponerle Dafalgan. No, hay que hacer una operación, hay que hacer algo más drástico y directo. O sea, no vamos a pensar que si tenemos una vida de pecado, vamos a decir, bueno, yo voy a alabar a Dios a ver si le gusta y me perdona. No, tienes pecado, te tienes que arrepentir. No, es que yo estoy indeciso si hago esto o no hago esto. A ver, esto que vas a hacer es de Dios y esto no es de Dios. ¿Tienes indecisión todavía? Por Dios, o sea, hay momentos, hoy día estábamos hablando mi esposa y yo, tenemos que tener el mensaje lo más claro posible porque hay tanto humo alrededor diluyendo todo y llevando a la gente por un montón de doctrinas y un montón de cosas. Chill out, tranquilo, bien, tranquilo que por ahí viene Satanás y te va a llevar. No, tranquilo. Disciplina en base a la determinación porque tengas convicción. Esa es la vida de un cristiano. No es venir acá y cantar santo, santo, aleluya, como cantan en el cielo, y sentarte y escuchar una palabra y salir y seguir pecando. Se trata de llegar a un lugar para que sea transformado tu interior, para que en tu interior exista una convicción que te lleve a tener determinación por Dios y disciplinarte para que tu vida sea mejor. ¿Cuántos años entonces seguiremos pasando dando excusas de que después? Mira, tenemos mucho conocimiento. Nada más usted ve en los posts que pone la gente en las redes sociales, te das cuenta que conoce palabras, conoce Biblia. Pero el conocimiento solo no sirve de nada, porque el conocimiento lo tenía Satanás, porque con eso fue que tentó a Jesús. Pero tírate, porque la palabra dice en el Salmo que si te tiras los ángeles te cubrirán. O sea, Satanás se sabía la Biblia. Que te sepas la Biblia, no, o sea, tienes que vivirla. Satanás la sabe, pero no la vive. El creer tampoco es suficiente. Dice Santiago que los demonios creen y tiemblan. Y entonces uno dice, no, es que yo creo, Dios, yo creo que Dios me va a librar. Ven acá, ¿cómo te va a librar el Señor? Si tú eres el que sigues atado, las cadenas tienen que ser rotas por ti. O sea, Dios te dio a través de Jesucristo todo lo necesario para que tú seas libre. Tú no tienes que esperar que Jesús venga a que te liberte, porque Él ya te hizo libre por su palabra. Tú no tienes que esperar que venga Él para que saque un demonio, porque Él ya puso el demonio bajo tus pies. Te toca a ti tener el sometimiento a Dios para que Satanás esté bajo tus pies, porque si tú no estás sometido a Dios, o sea, si tú no eres obediente a Dios, entonces eres rebelde. Y si tú eres rebelde, ¿en qué equipo estás? Estás en el equipo de los contrarios a Dios, en los equipos del enemigo. O sea, tienes que ser obediente a Dios para que seas parte del equipo de Dios. Entonces, ahí vemos algunos detalles. Vemos los detalles de que el control lo tengo yo. No quiero quitarle la autoridad a Dios, pero el control de crecer espiritualmente lo tengo yo.
El control de ser salvo lo tengo yo. El control de ser íntegro lo tengo yo. El control de ser persona que no tiene influencias que me afecten mi vida, ese control lo tengo yo. Porque Dios me dio todo poder y toda autoridad por medio de Jesucristo y encima de eso el Espíritu Santo para tener todo el respaldo. El control, tú y yo lo tenemos, pero tenemos que descubrirlo y tenemos que dejar que sea efectivo en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Finalmente, como las últimas prédicas, he estado escribiendo siempre al final del bosquejo, es un desafío. No puede haber una prédica, una exposición de la palabra a un pueblo de Dios que está creciendo y que está aprendiendo sin tener desafío o sin tener una tarea a realizar. Este desafío, esta tarea es vivir un cristianismo en control total, en control externo y control interno. Que a partir de hoy ya baste de que la información por todos los medios de comunicación nos afecten a nosotros y nosotros estemos con miedo, con pánico o desanimados porque todos los medios nos están bombardeando con noticias tristes. Tenemos que tener el control de que los medios de comunicación no nos dicten a nosotros la norma en qué vivir. Nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestra norma, porque tenemos el control total en nuestro cristianismo. Tenemos que tener también el control total en nuestras vidas de que la sociedad no nos imponga a nosotros un estilo de vida, que nosotros seamos personas que tienen un estilo de vida bíblico. Y para no dejar por fuera esta parte, tenemos que dejar de ser consumistas y entender que tenemos el control de qué comprar y qué no comprar, porque es lo más práctico para mi vida y qué es lo que funciona. Se requiere que sea funcional, aunque yo sé que es difícil, los que quieren siempre presumir, pero se trata de que sea funcional, especialmente si a veces nosotros compramos cosas simplemente por aparentar con las demás personas. Cuando nosotros compramos cosas por aparentar por las personas, le estamos dando a ellos el control de nuestra finanza. Cuando nosotros nos enojamos porque otras personas no hacen algo, nosotros dejándole el control a otras personas que trabajen en nuestro ánimo. Y cuando nosotros no nos metemos en la palabra, nosotros en falta de conocimiento le damos el control al enemigo de tirarnos todas las mentiras a nuestra mente y nosotros creerle porque no tenemos el control. Sin conocimiento no tengo el control de mi vida espiritual. Mi vida espiritual tendrá control cuando yo tenga el conocimiento de la palabra. Vamos a orar para que Dios nos ayude en este desafío de vivir un cristianismo en control total en nuestras vidas. Señor, yo te doy gracias porque tú hablas siempre en nuestras vidas como un Padre amoroso que corrige y que disciplina, pero que eso nunca hace cambiar tu amor por nosotros. Al contrario, si nos amas, tú nos corriges. Si nos amas, nos disciplinas, porque eso nos llevará a ser mejores, Dios. Ayúdanos, Dios, a ser mejores cristianos. Cristianos que no se dejen manejar por los medios de comunicación, que no se dejen manejar por la presión social y que no se dejen manejar por el marketing que bombardea nuestras vidas, Dios. Ayúdanos, Dios, a crecer cada día más fuerte en ti y a fortalecernos en el poder de tu fuerza, Señor. Y que nada de lo que el enemigo ofrezca, Señor, sea una tentación para nuestras vidas, porque tenemos convicciones firmes, Señor, porque tenemos determinación de seguirte a ti y porque hemos creado una disciplina en nuestras vidas que hace repeler toda tentación del enemigo. Ayúdanos, Dios, a estar siempre centrados en ti y que nada nos aparte de tus caminos. Bendice nuestras vidas con tu presencia siempre y ayúdanos, Dios, a tener el control, entendiendo lo más importante que puede haber en nuestro conocimiento, y es que tú tienes el control de todas las cosas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.